Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, especialista en temas energéticos, a fe mía el hombre que más sabe de estos temas en nuestro país, un gran amigo de este espacio, fue colaborador nuestro y siempre lo consideraremos así durante un buen tiempo. Muy buenos días, Fluvio, gracias por estar con nosotros. Mi queridísimo Ricardo, como siempre, un placer estar contigo y con todo el auditorio detrás de la noticia. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Como bien sabes, y lo sabe también nuestro auditorio, que siempre está muy bien informado, por una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación de 2019, la Fiscalía General de la República investiga a quienes integraban el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos por la compra irregular de la planta de agronitrogenados y del grupo Fertinal. Tú fuiste consejero independiente del Consejo de Administración de Pemex en esos tiempos. ¿Qué fue lo que sucedió realmente, Fluvio? Pregunta abierta. Sí, claro, mi querido Ricardo. Mira, es importante señalar que son dos casos que se dieron bajo marcos jurídicos y consejos distintos. Como bien lo señalas, y en el caso de agronitrogenados, cuando se dio, yo formaba parte del consejo. En el caso de Fertinal ya no lo era. Recordemos que el caso de agronitrogenados se presentó como información al consejo en 2013, cuando estaba vigente la ley que se había promulgado como consecuencia de la reforma de 2008, y ya el caso Fertinal se desarrolló bajo la legislación vigente. Por eso son condiciones muy distintas. En un caso, en el que me tocó a mí vivir, que es el de agronitrogenados, el Consejo de Administración no tenía facultades, conforme al artículo 19 de la entonces ley de Pemex, o de la ley de Pemex vigente en ese momento, para decirlo con más precisión, para regular a las filiales de Petróleos Mexicanos. Y esto es muy importante, porque la decisión de compra del complejo de agronitrogenados se hizo en dos filiales de PMI, de Pemex, de Petróleos Mexicanos Internacional, que a su vez es filial de Pemex, ¿no? La decisión se tomó en los consejos de PMI Infraestructura y PMI Norteamérica, donde no participábamos ninguno de los entonces 15 consejeros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, sí. Y por lo mismo no entraba dentro de las facultades de este consejo. Se tomó esta decisión en esos consejos de administración de las dos filiales de PMI, y ya nosotros simplemente se nos informó cuando ya el proceso estaba simple para formalizarse. Además, también es importante señalar que en la ley de Pemex vigente en ese momento había toda una sección que mandataba a Petróleos Mexicanos para apoyar a la industria de los fertilizantes. Esa fue incluso una adición que se hizo a la iniciativa original que envió Felipe Calderón en 2008 al Senado, porque fue la Cámara de Origen, como recordarás, y sí. Ahí se le agregó esta sección, era la sección quinta de la Ley de Petróleos Mexicanos, que mandataba a Pemex a dar ese apoyo. Y a partir de ahí, y del propio Plan Nacional de Desarrollo, en fin, se hizo el proceso. En este proceso también es importante decir, mi querido Ricardo, sí, que es clave el avalúo que hizo el INDAVIN, porque independientemente de donde se haya aprobado, quienes lo aprobaron, pues se basaron en un avalúo oficial. De otra manera, este tipo de bienes... ¿Quién hizo ese avalúo? El INDAVIN es el Instituto de Avalúos de Bienes Nacionales. Es justamente la institución que se encarga, porque es un tema muy especializado, ¿no? De hecho... ¿Y este organismo avaló la compra en los términos en que se realizó? Exactamente, el avalúo dio una cantidad, un rango de valores dentro del cual cayó lo que pagó Petróleos Mexicanos. Creo que este es el punto fino, digamos, de este proceso, porque más allá de las motivaciones que sean reales, digamos, para decirlo de cierta manera, que hayan existido para hacer esta compra, el punto clave para el proceso interno que se llevó ya dentro de Pemex y su grupo, digamos, de subsidiarias y filiales, es el avalúo, porque quienes lo hayan aprobado, pues hubiera sido suicida que no se basaran
en este avalúo, ¿no? Porque evidentemente la importancia de la operación iba a dar lugar a la auditoría que bien referías, que de hecho se hizo como parte del estudio de la cuenta pública 2015. Desde entonces se hizo la auditoría, ¿no? Porque, digamos, ya una vez que se inició el proceso interno de tomas de decisiones, pues siguió lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos, que estaba vigente en ese momento. Esa es justo la diferencia con Fertinal, porque ya para el caso de Fertinal, ahí sí la decisión de compra se votó en el Consejo de Administración y, como ya se sabe, hubo el voto en contra del entonces consejero independiente Carlos Elizondo, ¿no? Entonces él votó en contra, aduciendo razones más bien sobre la pertinencia de que Pemex incurriera o se adentrara en esta actividad que él consideraba no era fundamental para Petróleos Mexicanos, pero sin cuestionar el avalúo que también se hizo en ese momento por una razón simple: no hay forma, salvo que se sea un perito en la materia, para establecer por la información que proporciona la misma administración cuál sería el precio, ¿no? Básicamente, te diría, ese es el proceso general que se dio tanto en agronitrogenados como en Fertinal, cada uno con su marco jurídico respectivo. Déjame nada más puntualizar el caso de agronitrogenados. Ya entendimos que la decisión de compra correspondió a consejos de administración de filiales de Pemex y no a Pemex, digamos, Pemex Central, donde estabas tú en ese consejo. Pero nada más la pregunta es si en alguna de las sesiones del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se tocó este tema de la compra de agronitrogenados. Solamente cuando se informó de que se realizaría, que fue en diciembre de 2013, y ya de hecho la decisión se había tomado o se había iniciado este proceso desde julio. Entonces simplemente se informó por una razón también, se informó a unos días de que se ya formalizara el contrato de compraventa, que incluso fue anunciado con toda pompa y boato. También ¿qué sucedía? Que apenas se estaba terminando de construir la nueva institucionalidad de Petróleos Mexicanos. Al consejo en el que me tocó participar, fundamentalmente se le confirió la enorme responsabilidad de la conducción estratégica de la empresa y tenían que llegar a él los temas estratégicos por lo mismo. Esto, que suena muy bien en el lenguaje normal coloquial, no se definió con precisión ni en la ley ni en el reglamento, y de hecho recordarás otro caso que también fue relevante, mi querido Ricardo, cuando Petróleos Mexicanos decidió duplicar su presencia accionaria en Repsol, que se hizo también sin la aprobación del Consejo y que provocó un desencuentro entre nosotros los consejeros y el entonces director de Pemex, porque nos enteramos por la prensa, nos enteramos por la prensa y debatimos fuerte, la verdad, internamente, y la excusa fue que no estaba definido con precisión que era estratégico. Por coincidencia, en esa misma sesión en la que se nos informó de la compra de agronitrogenados, ya como un hecho consumado, se aprobaron los lineamientos para definir qué cosa era estratégico y qué no, y a partir de entonces sí ya hubo claridad. Fue difícil porque esto, insisto, que de manera semántica se puede definir bien, ya al momento de aterrizarlo en las decisiones cotidianas de Pemex no es tan claro. Por ejemplo, la misma ley decía en ese momento que Pemex podía utilizar sus propias disposiciones administrativas de contratación en las actividades sustantivas de la empresa, ¿no? Eso parece muy simple. Bueno, tuvimos 6 meses debatiendo si la barda perimetral de la refinería que se iba a construir en Tula era actividad sustantiva o no, porque si la veías como una barda, pues no lo era, pero si lo veías como proyecto de una refinería, pudiera ser que sí, y esa fue un debate bizantino de 6 meses, ¿no? Entonces, justo esas lagunas propiciaron que hasta ese momento simplemente se informara al Consejo. Finalmente, nos quedan 3 minutos, pero yo te debo preguntar, ¿cuál es tu punto de vista sobre el grado de responsabilidad del director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, en estas operaciones? Mira, como más o menos decía hace rato, hay 2 planos para abordar eso, ¿no? Si lo vemos desde el plano interno, pues se cubrieron las formalidades que establecía la Ley de Petróleos Mexicanos
vigente en ese momento, ¿no? Desde el avalúo que dio el monto que se debería pagar por que es pues más allá que de la planta, era pues el terreno mismo y una serie de instalaciones. Eso me parece que ahí pues se siguió, sí se cumplió. Ahora, lo que la investigación debe dar a luz, esperamos todos que dé a luz, fueron las motivaciones más allá de los formalismos legales, ¿no? Creo que ahí sí eso debe ser el resultado de la investigación que está en curso y que esperemos que llegue hasta sus últimas consecuencias sobre cuáles fueron los posibles arreglos y algún tipo de presión política, ¿verdad?, para efectuar las operaciones extralegales que llevaron a propiciar una compra que, insisto, terminó cubriendo todos los formalismos, pero como hemos comentado muchas veces en este espacio tan entrañable para mí, pues al final de cuentas, quien quiere de entrada violar la ley, pues se la aprende de memoria y sabe cuáles son los recovecos, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que debe salir a luz con esta investigación trascendental para la salud de la vida de nuestra república, ¿no? Creo que, sin duda, eso es lo que esperamos de esta investigación, más allá de la ley que llevó, qué componendas en otros planos, en otros ámbitos, propiciaron esta compra. Un minuto. ¿Algo más que quieras puntualizar, mi querido Fluvio? Bueno, simplemente que quisiéramos que al final de cuentas esto sirviera para replantear los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas de nuestra principal empresa nacional, ¿no? Creo que un gran reto que tenemos todos como mexicanos es poder definir un marco jurídico para Pemex que a la vez le dé la flexibilidad necesaria para no recurrir a esto, porque buena medida la falta de autonomía presupuestal de Petróleos Mexicanos propicia que se utilicen este tipo de vehículos financieros, que son finalmente lo que es PMI, en operaciones que se pueden hacer directamente, o se podrían hacer directamente por Petróleos Mexicanos, ¿no? Creo que la combinación de flexibilidad, transparencia y rendición de cuentas es un gran reto para Pemex, también como lo es la eficiencia en sus operaciones. Doctor, gracias. Hasta pronto. Hasta siempre, mi querido Ricardo. Un abrazo para ti y toda la familia. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.